Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Qué bueno que ya se están conectando. Ya miércoles, qué rápido se está pasando la semana con todas estas excelentes charlas que estamos transmitiendo con esta semana de conferencias muy bien organizadas por Batuk, por Koji, Skenda apoyando y pues estamos transmitiendo 2 charlas por día, una en la mañana, 9 de la mañana, y otras a las 7 de la noche, tiempo de Colombia y de México. Y bueno, pues es un placer tenerlos aquí. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Antes de comenzar, espérenme. Con razón. Muy bien, antes de comenzar, les quiero comentar que terminando este webinar vamos a tener otro a las 9 de la noche, ¿de acuerdo? Con el tema opciones para el control de ectoparásitos. ¿Cómo los uso? Con la doctora Anaí Romero. Entonces no se lo pierdan. Terminando esta transmisión, a las 9 tenemos la otra. ¿De acuerdo? Un placer tenerlos aquí. Les he venido diciendo que este proyecto permite que se una toda Latinoamérica, todos los países de habla hispana, países europeos, nos están viendo en Inglaterra, en Alemania, nos están viendo en España y pues es padrísimo. Mañana por la mañana vamos a tener a Seralp, el doctor Seralp, directamente desde Turquía. Entonces, no se lo pierdan. La verdad es que pues es un esfuerzo importante para llevarles capacitación a todos ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme rápidamente, le comparto la liga a nuestra ponente. Ya. Muy bien. Entonces, les decía que estamos muy contentos. Esperamos que nos acompañen también hoy en la noche y obviamente mañana en la mañana. Y recuerden que estamos mañana y tarde, mañana y tarde. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante que nos apoyen con eso. Ok, vamos a enlazarnos en este momento con el doctor Julio Morales. ¿De acuerdo? Para que nos dé un mensaje muy importante. Julio, ¿andas por ahí? Aquí estamos, Irra. Hola, Julio, bienvenido. Platícanos. Bueno, pues primero que todo, darles la bienvenida a todos los que están viendo esta transmisión. Realmente ha sido un esfuerzo sobrehumano realizado por Koji, por Batuki y por Skenda. Contactar todos los ponentes, ponerlos a la hora precisa, tener todo muy bien organizado para todos ustedes. De verdad te doy las gracias a ti pues por el apoyo que nos has dado, por esta alianza que hemos hecho. Ya haciendo todo el consolidado, más o menos llevamos 60,000 visualizaciones de nuestros envíos. Son todos médicos veterinarios y estudiantes de medicina veterinaria y afines. Todos han accedido también mediante un link que les recomiendo a todos los que están viendo en este momento la charla, que por favor ingresen sus datos para tenerlos en nuestra base de datos también y recibir pues más información y vamos a tener algunas sorpresas. En este momento pues estamos en el punto máximo de estas conferencias y me complace tener a la doctora María Camila Pardo. Es una compatriota, realmente una persona que admiro y quiero mucho, un ejemplo a seguir realmente y pues espero que lo aprovechen. También les recomiendo entrar a nuestras páginas de Facebook y de Instagram. Koji es el Centro de Entrenamiento Veterinario Latinoamericano, la página de Batuk también. Y recuerden que este Global Meeting Veterinary va a hacerse realidad. Pues aún no tenemos una fecha determinada por todo lo que está pasando, pero lo vamos a realizar y vienen muchas cosas buenas para todo el gremio veterinario de Latinoamérica. Mañana no se pierdan la charla del doctor Seralf, el cual es diplomado de la Sociedad Europea de Urgencias. Entonces hay que aprovecharlo al 100%, preguntarle, hacerle sus preguntas. También estamos grabando todas las charlas mediante la plataforma de Skenda
y vamos a tener una traducción simultánea, pero ya pues en las que quedan guardadas para compartirlas a los países que se han vinculado con el Global Meeting Veterinary, los cuales ya llevamos alrededor de 70 países, 70 o 72 países. Entonces, les damos la bienvenida a todos ustedes. Espero que les guste la plática a continuación. Gracias, María Camila. Gracias, Israel. Y bueno, arrancamos. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, pues les voy a presentar a nuestra invitada de esta tarde-noche. ¿De acuerdo? Ella es la doctora María Camila Pardo y les comento, ella es médico veterinario por la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Cuenta con maestría en virología por The University of Georgia en Estados Unidos, directora de investigación y desarrollo de vacunas para perros y gatos de 91 a 2019 por la empresa Ron Meriux de Merial, consultora y conferencista desde el año 2013. Y bueno, pues es un placer tenerla esta noche aquí con nosotros. Así es de que vamos a recibirla. Doctora, ahí está ya. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por participar. Creo que ahora en esta pandemia va a ser cada vez más importante este tipo de educación continuada. Entonces, espero atiendan esta presentación. Los organizadores querían hablar de leptospira. Sé que han hecho bastante cirugía, pero leptospira es una enfermedad bastante compleja y más que todo, como pudieron oír acerca de mi experiencia, ha sido en virología, microbiología y en el desarrollo de vacunas, y una de esas fue de leptospirosis. Entonces pude ver la enfermedad desde otro punto de vista y algo muy importante que esta enfermedad es bastante general y muchas veces puede estar, no se diagnostica. Entonces creo que es importante y sobre todo teniendo en cuenta que es una zoonosis, queríamos traer este tema para ustedes. Entonces voy a compartir mis slides. Perdón, ¿lo pueden ver? No, todavía no, doctora. Recuerda el botón de compartir pantalla aquí en Zoom. Perdón, el botoncito un momento. verde. No te preocupes. Ya, ok, qué bien. Ok, ¿ya pueden ver los slides? Es correcto, doctora, adelante. Perfecto. Entonces, acá voy a apagar mi pantalla y entonces simplemente ustedes pueden ver los slides. Voy a hablar al principio de generalidades de la enfermedad, algo muy importante acerca de cómo interpretar la serología y el diagnóstico, que es clave, y después también vamos a hablar acerca de las vacunas, los tipos de vacunas y que es importante revisar antes de seleccionar qué vacunas tienen en su clínica. Israel, si puedes entonces apagarme a mí, stop video, ya. Listo. Entonces, esta enfermedad es una zoonosis y está en todo el mundo. Entonces, es una de las más importantes globalmente. Se estima que por lo menos 1 millón de casos humanos ocurren en el mundo actualmente, algunos de ellos hasta 60,000 muertes por año, de acuerdo al CDC. En los Estados Unidos, alrededor de 150 casos de leptospirosis humana se identifican anualmente, la mitad de ellos en Puerto Rico y después también en Hawái. Esto es por el tipo de producción de caña de azúcar y de piña que vemos que a cada humano se pueden infectar de esta enfermedad. La leptospirosis humana se volvió a incluir en la lista de enfermedades notificables desde 2013, porque hacía muchos años no se estaba reportando. Entonces, cada vez se está poniendo más cuidado y el seguimiento de esta enfermedad. En Colombia, particularmente, esta enfermedad es considerada como un evento de notificación obligatoria desde el 2007. Algo interesante, estaba buscando de leptospirosis humana en nuestros países, cómo es de frecuente.
Hace 2 años, 22 personas murieron de esta enfermedad en República Dominicana y el año pasado, al menos hasta agosto, 15 de ellas habían muerto. En la leptospirosis canina, mucha gente dice, no, es solo en países tropicales o países tercermundistas, pero no, vemos en Estados Unidos cada vez se está reportando más y más. Esto fue en octubre del año pasado, en diferentes estados, en Colorado y en Utah, que hizo hasta, fue en las noticias, los casos de leptospirosis. Algo interesante acerca de la leptospirosis canina, por ejemplo, vemos en Australia. Ciertas regiones de Australia, como el New South Wales, no se veían casos de leptospirosis, pero al empezar a personas vivir en esas áreas y disturbaron todos los roedores, entonces ahora se está viendo leptospirosis canina en áreas donde no se veía. Y por supuesto, ahora tienen que vacunar y tener todas las medidas de seguridad, pero como vemos, cada vez estamos viendo más leptospirosis canina. Acerca del organismo, es aeróbico o microaerofólico, gram negativo, puede sobrevivir por semanas en riachuelos y zonas pantanosas, tropicales y húmedas, y la multiplicación óptima a los 26 a 30 grados centígrados con pH desde 6.8 a 7.3. Esto es interesante porque muchas veces ese es el pH de la orina. Como podemos ver, es una espiroqueta, y se le llama espiroqueta por la forma en que se ve en el microscopio de oscuro. Y muchos de nosotros cuando estuvimos en la medicina veterinaria, se decía que la clasificación era de leptospiras patógenas o no patógenas. Pero realmente eso ya no se hace, sino por métodos moleculares basados en el ADN se pueden clasificar. Para las serovariedades más comunes en medicina veterinaria tenemos icterohemorragia, canicola, copenhageni, Harjo y povona. Estas serovares pertenecen a la especie interrogans. Y otra serovar muy interesante, sobre todo en perros, es la gripotifosa. Esta es parte de la familia de la Leptospira kirchneri. Acerca de la transmisión, lo que es supremamente importante que nos acordemos es que es por la orina. En la orina, los roedores excretan la leptospira y esa leptospira va a contaminar el suelo y cuerpos de agua, riachuelos, lagos. Y entonces se puede haber una transmisión por toda el agua que está contaminada en los suelos, entonces es secundaria, personas se pueden inocular de esta forma, pero también todos los animales que están excretando leptospira en la orina pueden hacer un contacto directo cuando las personas o los animales tienen las mucosas, la orina toca esas mucosas, o en el caso de humanos en la piel, donde hay cortaduras. Entonces tenemos como nosotros médicos veterinarios y estamos a alto riesgo realmente de contraer esta enfermedad, ya que los animales infectados excretan la leptospira por orina. Acerca de los huéspedes principales, es algo que es interesante, pero creo que más interesante es pensar en los huéspedes incidentales. Por ejemplo, nos acordamos que la Leptospira ectohemorragiae, el huésped principal es la rata, pero realmente está en muchísimos otros animales. Lo mismo con la canícola. No es que solo infecta a perros, sino muchísimos otros animales, gripotifosa lo mismo y pomona. Y algo interesante que quería traer a colación es acerca de los erizos. Mucha gente está tomando estos animales que son salvajes, que son no necesariamente mascotas, y los vuelven mascotas. Y es importante como médicos veterinarios que nos acordemos que estos animales pueden excretar leptospira en la orina y entonces hay que recomendar que las personas, si tienen alguna cortada, no toquen a estos animales, tienen que lavarse las manos muy bien y idealmente utilizar guantes. También, además de que el agua y el suelo está contaminado, leptospirosis se puede transmitir por vía transplacentaria, vía venérea, mordidas, ya que pues, la piel tiene cortadas, y la ingestión de agua y comida contaminada. Una semana después
de la transmisión hay leptospiremia. Esto quiere decir que se puede detectar las leptospiras en la sangre. Acá hay fase febril y los signos clínicos son generales no específicos. Muy probablemente los perros que se llevan a la clínica ya han pasado por este momento. Y si ese perro está previamente inmunizado con el serovar específico, vamos a hablar de esto porque no todas las vacunas protegen contra todos los serovares, pero si es el caso que el perro se vacunó con una vacuna que tiene ese serovar y la vacuna es de alta eficacia, el sistema inmune podrá bloquear las espiroquetas. Pero muy probablemente lo que pasa es que en perros susceptibles o que no están inmunizados contra la serovar a cuestión, la infección continúa y se hace sistémica y se va a los órganos internos, al riñón, y se produce la leptospiuria. Entonces, al principio tenemos leptospiremia y después leptospiuria. ¿Por qué se ve ahora más leptospirosis canina? Es porque el entorno típico de la enfermedad, que uno siempre piensa en inundaciones, nadar en estanques, pero realmente hoy en día vemos que en zonas que anteriormente eran clasificadas como rurales, ahora son urbanas. Entonces, los perros están en contacto con animales que están excretando en su orina la leptospira. Entonces, por eso es que, como precisamente el caso que estamos viendo en esa región de Australia, la gente está viviendo en ciertas áreas donde no vivían antes, llevan a los perros y entonces hay mayor exposición de los perros contra estas espiroquetas. Algo muy importante es el estado de portador. Los mamíferos que sufren leptospiuria prolongada, o sea, que están excretando leptospirosis en la orina por bastante tiempo, son portadores. Y esto lo hace muchas veces sin que se detecten títulos altos de anticuerpos. Y es importante que empecemos a pensar y que aprendan, si no sabían, que un título interesante e importante es mayor de 1600 en la dilución. Ahí cuando están, puede ser que en ese momento no tengan tan alto, porque ya la infección es crónica, y las leptospiras están en túbulos renales, en el humor acuoso del ojo y en el tracto reproductivo, escondiéndose de la inmunidad humoral presente en el suero. Acerca de la sintomatología, la prognosis depende, por supuesto, del tipo de nivel de infección y del estado inmune del animal. Y los animales que tienen la enfermedad sufren dolores musculares, están renuentes a moverse, están rígidos, tienen debilidad, tienen temblores. También se muestra uveitis, que esto es muy importante y creo que cuando anualmente se llevan los perros a la clínica, al examen anual, es muy importante que se haga también un examen ocular completo. Porque se puede ver uveitis y esta renuencia a moverse y la uveitis es porque hay vasculitis, miositis o nefritis causada por la colonización de espiroquetas en estos tejidos. El daño renal, vemos que hay daño tubular agudo y ese se está detectando cada vez más porque se está buscando más y se ve en el diagnóstico de laboratorio como cilinduria, proteinuria, glucosuria, además de azotemia, hiperfosfatemia y acidosis. Puede ser que los dueños del animal traen al perro y dicen que el perro está tomando mucha agua, hay polidipsia y poliuria. Esto es por la disminución en la tasa de filtración glomerular, causando pérdida de capacidad de concentración renal con o sin azotemia. Algo muy importante también es acordarnos que esta enfermedad produce daño hepático. El daño agudo al hígado puede acompañar la insuficiencia renal en perros con leptospirosis o puede ocurrir solo, sin daño renal. Los perros afectados también pueden estar ictéricos, pero esto es bien importante, la ictericia, que no se ve cuando hay infecciones con serovares diferentes a ictohemorragia. Entonces, puede tener un perro leptospirosis sin ictericia. Esto es bien importante que nos acordemos.
El análisis de bioquímica del suero revela aumento de bilirrubina y fosfatasa alcalina. También el diagnóstico de leptospirosis debe ser considerado en perros con hepatitis o fibrosis hepática. El perro monta una respuesta inmune, primero con opsonización y fagocitosis por neutrófilos y macrófagos. También hay activación del complemento y generación de anticuerpos. Casi siempre se habla de la técnica MAT, microaglutinación, y esto se habla acerca de la detección de LPS, que es el liposacárido que está en la membrana exterior, LPS. Pero hay muchísimos otros antígenos que son muy interesantes y se pueden seguir. Esto es importante en investigación, pero también en las pruebas de diagnóstico de los kits que están disponibles para la clínica. Entonces, voy a hablar bastante acerca de la técnica serológica MAT, microaglutinación, porque puede ser que algunos de ustedes hayan enviado muestras de suero a un laboratorio donde hacen esta técnica y reciben los resultados y no pueden, o el mismo laboratorio donde mandaron la prueba, no les da una guía de cómo interpretar los resultados. Típicamente, después que hay vacunación e inmunización, los títulos de MAT no son superiores a la dilución 1 en 100 y 1 en 200. Pero cuando hay infección, los títulos de serología por MAT son supremamente altos en la dilución 1.800 o de 1.600. Entonces, se hacen diluciones desde 1 en 100, se empieza con 1 en 100 y se hace 1 en 200, 400, 800. Y cuando se llega a estos títulos tan altos o cuando el título aumenta en muestras pareadas, se puede considerar significativo y sugiere infección. Entonces, un perro que tenga 1 en 100 no quiere decir que está enfermo de leptospirosis, que en ese momento esté con leptospirosis aguda. Esto es clave. Acordémonos que solo en los títulos más altos. Estos también, tristemente veo que en algunos estudios epidemiológicos basados en serología, solo diluyen, no saben que se debe diluir 1 en 100 y solo lo diluyen 1 en 10. Y acá hay títulos, hay autoaglutinación. Entonces, hay que empezar siempre en la dilución 1 en 100 y después se diluye secuencialmente 1 en 200, 1 en 400 y idealmente hasta más alto que la dilución 1600. Para complicar la cosa, algo que pasa mucho y no se sabe a menos de que ustedes hayan hecho serología y hayan hecho los estudios con animales a los que se le infecta con solo un tipo de serovar, es que cuando una muestra de suero alcanza los títulos altos de más de 1.600 para un serovar, no es raro que se empiecen a ver títulos de 1 en 100, 1 en 200 para otros serovares en la misma muestra de suero. Entonces, esto es muy probable lo que les llega a ustedes, que reciben unos resultados y dice, hay muchísimos nombres de serovares y hay 1 en 100, 1 en 200, y ustedes dicen, pero wow, este animal se infectó por todos estos serovares. No, lo importante es mirar en esos resultados para qué serovar es el título más alto y si hay alguno de ellos al menos arriba de la dilución 1 en 800. Ahí sí quiere decir que el animal estaba sufriendo la infección activa y específicamente para ese serovar. No se preocupen para las otros resultados que dicen 1 en 100, 1 en 200 son falsos positivos. Lo pueden pensar que es falsos positivos. Porque no hay protección cruzada entre las diferentes serovares y serogrupos. Este es un estudio de hace bastantes años. Utilizaron 23,000 muestras de suero canino y utilizaron una batería de antígenos de diferentes serovares de leptospira. Y acá muestran
de estos animales, por ejemplo, en la dilución 400 del suero, había 1000, por ejemplo, para Otomalis. Pero si vemos, entre más diluciones es más alta la dilución, menos animales son positivos. Entonces, siempre es idealmente que busquen cuál es el título más alto y simplemente chequear en estas, porque cero positividad no quiere decir que sea positivo a enfermedad, simplemente que se detectaron anticuerpos, ¿sí? Se puede pensar que el animal está enfermo si tiene anticuerpos en la dilución de 1600 o mayores. Este es un estudio mexicano y me gustó mucho porque precisamente tomaron muestras de sueros en 165 perros y 15 de esos 165 perros se les detectó anticuerpos y de esos 15 el suero se diluyó hasta 1600 y se reporta para cuál serovar cada perro tuvo el título de anticuerpos más alto. Entonces, acá están las muestras, esto quiere decir los perros, y precisamente acá vemos, fíjense cuál es el más alto. Entonces, uno puede pensar, este perro tuvo serología para diferentes serovares, pero la que es más importante es la canícula, y esta es la que infectó al animal. Entonces, muy probablemente cuando le llega a su clínica un perro que está comiendo menos, que está decaído, que está actuando diferente, hay vómito ocasional, por favor, incluyan en su diagnóstico diferencial a leptospirosis. Y si se le diagnostica en este momento, hay alta probabilidad que el tratamiento cure la enfermedad antes que sea más grave. Acerca de lo que se puede encontrar en las muestras de laboratorio, tenemos anemia, leucocitosis, trombocitopenia, la creatinina está aumentada, también el BUN, alto ALP y ALT, y hiperbilirrubemia, hiperfosfatemia. Claro que la hiperbilirrubemia se ve afectada cuando ya son casos supremamente graves y muy probablemente no se detectaron a tiempo. Veíamos que el hígado y el riñón se afecta, pero también puede encontrarse miocarditis con arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, meningitis y meningoencefalitis, hemorragia pulmonar con insuficiencia respiratoria, y algunos perros con infecciones leves se pueden recuperar lentamente, pero es muy posible que tengan daño renal, limitando la calidad de vida. Hay diferentes pruebas de diagnóstico, utilizando diferentes técnicas como la ELISA y también la aglutinación. Hay kits y lo que decíamos, la técnica de microaglutinación puede darnos serogrupo específico. Entonces, esta es evidencia indirecta, son los anticuerpos, es la respuesta de anticuerpos que se puede detectar. Hay bastante kits para la práctica y uno de los que realmente lo he utilizado y me gusta mucho es uno que es israelí, es el Immunocom, y en este se hacen diluciones. Entonces, como es una técnica de ELISA y mezcla serovares importantes como íctero, canícula, pomona y gripotifosa y cuantifica los anticuerpos presentes en el suero o en la sangre. Entonces, aunque no, como es una mezcla de serovares, no detecta cuál serovar específica, pero lo que es supremamente importante es que da a conocer el grado de inmunidad. Entonces, se puede detectar desde baja, que seamos comparable a 1 en 100 o 200 en el MAT, sería en esta técnica de Immunocom, respuesta a S1, S2, moderada y alta. Entonces, si pueden encontrar este tipo de kit, realmente lo recomiendo. Otros también que son disponibles, así como este tipo de LISA, son de Witness y el SNAP test. Entonces, utilizando el método de LISA, detecta anticuerpos de la membrana y lo mismo, es un antígeno que es mezclado, es supremamente rápido, pero no discierne el título, simplemente es positivo o negativo anticuerpos. Y lo que decíamos, si hay perros que tienen un anticuerpo muy bajo, no es significativo o no se puede confirmar que esté sufriendo la dilución.
porque a diferencia del Immunocom, en este tipo de kits no se hace dilución del suero. Entonces, para el diagnóstico serológico, si tenemos un MAT de 1600 o un Immunocom de S6 con o sin historia de vacunación, es confirmación que el animal está sufriendo la enfermedad, porque ninguna vacuna va a producir ese nivel tan alto de anticuerpos. Si se hacen muestras variadas y se ve incremento, también es confirmación. Y acordémonos que los kits de serología basados en ELISA no cuantifican el nivel, entonces no puede confirmar infección, simplemente se dice que se detectó anticuerpos contra leptospira. Pero los que sí tienen, hay dilución alta, eso sí se puede ayudar a la confirmación. Otro tipo de técnicas que ya son directas, porque están confirmando el organismo, es cuando se toman muestras de sangre, de orina, de líquido cefalorraquídeo, de muestras de hígado, de riñón, y se hace microscopía o campo oscuro, porque se hace aislamiento de la leptospira utilizando un medio de cultivo con estas muestras y se confirma visualmente viendo a la leptospira en el campo oscuro. Y también en histopatología se puede hacer coloración de plata, inmunofluorescencia y de inmunoperoxidasa. Acá tenemos unas muestras de histopatología. Esto es hematoxilina, eosina. Vemos infiltrados inflamatorios. Y también estas histoquimestría. Entonces, acá se detectan, estos son con titulación y coloración con plata. Y acá lo que se ve es la unión del antígeno, está ahí. Entonces, en el riñón, acá están las leptospiras en estos túbulos renales. El PCR es otra técnica que nos puede ayudar y precisamente hay kits disponibles para la clínica que están detectando el organismo, ¿sí? Entonces, cuando puede uno detectar que hay leptospiremia, es cuando se muestra la leptospira en la sangre o leptospiuria. En este tipo, se llama panel y bien, es muy interesante porque trae PCR y ELISA. O sea, entonces sabemos que ELISA detecta anticuerpos, pero el PCR detecta el antígeno. Entonces se puede utilizar la sangre y la orina. Estas son las muestras claves y estos son dos tipos de kits que se pueden utilizar para la detección de leptospira. Una pregunta que casi siempre se hace es, ¿qué tipo de perros necesitan ser vacunados? ¿Hay una raza específica? ¿Qué tipo de vida viven? ¿De qué edad? ¿Cuáles serán los perros? Esa es otra cosa que la gente piensa, solo los perros que son cazadores o que van a estar nadando en riachuelos. Pero realmente es cualquier perro que esté en contacto con otros perros u otros animales. Veíamos en los huéspedes incidentales que muchísimos animales traen y están excretando leptospira en la orina. Y también cualquier perro que viva en áreas urbanas, porque puede haber ratas. Entonces, por esto yo realmente recomiendo leptospira anualmente. Rabia y leptospira son las dos vacunas que digo tienen que estar sobre todo en perros adultos. Pero es algo interesante, no todas las bacterinas de leptospira pueden dar la misma eficacia. ¿Y cómo pueden ustedes saber cuáles son las vacunas que realmente proporcionan el nivel más alto de eficacia? Eso está en la leyenda, si leen toda la información acerca de la vacuna de leptospira. Hay que acordarse que si tienen en su clínica vacunas de leptospira que traen canicola íctero, esas son las dos serovares que puede proteger. No puede proteger contra gripotifosa o pomona o otros serovares. Entonces miren en el refrigerador, las vacunas que tienen en su clínica, cuántas serovares tiene esa vacuna. Otra cosa clave es qué dice acerca del producto. Dice, ayuda en el control de la enfermedad. Eso es interesante, pero realmente lo que hay que buscar no es solo ayuda en el control de la enfermedad o tiende a disminuir la infección, sino que prevenga la leptospiremia
y supremamente importante que prevenga la excreción del organismo, leptospiuria. Si una vacuna tiene la capacidad de producir ese tipo de eficacia, lo va a decir en la literatura que acompaña al producto. Entonces, si no dice previene leptospiremia o previene leptospiuria o excreción del organismo, miren otras vacunas que sí tengan esto, ¿ok? Esto es supremamente clave para la clínica. Uno podría asumir que todas las bacterinas tenían muy corta duración. Casi siempre, todavía en los libros se dice que todas las vacunas de leptospira solo producen eficacia por 6 meses y hay que revacunar cada 6 meses. Esto es probable para algunas, pero para no todas. Y lo mismo, esa información debe estar en toda la literatura que acompaña el producto. Entonces hay que fijarse en estas cosas. Entonces, no todas las vacunas de leptospira son iguales. Otra cosa que está pasando es, como sabemos, hay algunas personas que ni siquiera llevan a sus niños al pediatra para que se vacunen y están haciendo lo mismo también con perros. No sé si a ustedes les ha pasado que gente dice, no, yo no quiero vacunar a mi perro contra ciertas enfermedades. Y leptospira, la vacuna leptospira tiene cierta mala fama que produce reacciones. Entonces, algo que vi en internet es que dice esto, si la vacuna en lepto no es tan efectiva, que no es así, hay unas que no, pero hay otras que sí, ¿por qué vacunamos a los perros? ¿Ah? Y obviamente los dueños no saben que esta enfermedad es una zoonosis. Entonces, si es una zoonosis, no hay duda, hay que vacunar, pero hay que elegir muy bien qué tipo de producto. Voy a dar ciertos detalles acerca de un estudio muy interesante. Se utilizaron 3 bacterinas que traen canicola e ictero. Vamos a simplemente nombrar vacunas A, B y C. Se vacunaron perros, esto es vacuna comercial, y se desafiaron. Esto quiere decir que se les infectó a los perros con leptospira canícola 7 semanas después de la segunda dosis. ¿Sí? Entonces tenían 3 grupos de perros más el grupo control que no recibe vacuna. Se vacunan la primera vez, 3 semanas después la segunda vez y después 7 semanas después de la segunda dosis se infectan contra leptospira canina. Y en el estudio se toman muestras de sangre, de orina, para detectar si hay canicola en estos animales, que fueron vacunados con 3 diferentes vacunas. Entonces, acá están la vacuna A, B y C, y acá es el grupo control, quiere decir el grupo que no recibió vacuna, pero se infectó. Entonces, el grupo control, vemos que en este estudio, 100% de los animales se le detectó leptospira en la sangre. A la mitad de los perros vacunados con la vacuna B, el 25% de los perros vacunados con la vacuna A y ninguno de ellos. Entonces, estos perros vacunados con la vacuna C no se les detectó leptospira en la sangre. Entonces, quiere decir que no hubo leptospiremia. Entonces, esta vacuna protegió contra leptospiremia. Con las muestras de orina, vemos que esta fue un desafío muy bueno porque los perros que no se vacunaron, a todos de ellos se les detectaron leptospira en la orina, al 50% de ellos con esta vacuna, al 25% y a ninguno de los perros vacunados con la vacuna C. Después se mostraron 31 días después del desafío, se tomaron muestras del riñón, se hizo eutanasia a los perros, se tomaron muestras de riñón y se detectaron por cultivo el leptospira en casi todos, la mayoría, 95% de los perros no vacunados y los perros de vacuna A. Entonces, como podemos ver, son 3 vacunas, pero la respuesta es supremamente diferente. Y esto es un desafío. Básicamente, 2 de estas 3 vacunas no protegieron a los perros y a 7 semanas de edad. Entonces, ¿cómo podemos pensar si los perros sufrieron de leptospiremia, leptospiuria? O sea, hay excreción de leptospira, van a estar infectando más perros.
Y además vemos que hay portador porque se detectó en el riñón. Entonces, ¿qué se puede pensar 6 meses o un año después de la vacunación con este tipo de vacunas A y B? Entonces, ¿cómo saben cuál es la vacuna C? Al preguntar, cuando les estén ofreciendo las casas que hacen las vacunas, todos los laboratorios que hacen vacunas, miren detalladamente la data. Si dice ayuda al control, muy probablemente son estas vacunas A y B. Pero si se previene leptospiremia, previene leptospiuria, muy probablemente son como este tipo de vacuna C que las hay en el mercado y hasta tienen larga duración de inmunidad. Entonces, siempre busquen vacunas que tengan serovares adicionales a canicola, a icterhemorragia. De nuevo, no hay inmunidad cruzada contra otros serovares. Hay que revisar muy cuidadosamente el tipo de protección que cada vacuna puede ofrecer. Y lo mismo, en la misma data, cuando estamos mirando acerca del grupo control, este grupo, si vemos que precisamente tienen alto porcentaje de los perros no vacunados sufrieron leptospiremia, leptospiuria. Esto quiere decir que la situación en que la vacuna se hizo la prueba es muy buena. Porque si vemos que solo el 50% del grupo control se infectó, pues muy fácilmente la vacuna puede ofrecer protección. Entonces, todo esto debe estar en la data que acompaña en los estudios de registro. Entonces, ¿qué tan afectado si hay excreción de lepto en la orina del grupo control negativo? Ya que esto sirve para demostrar qué tan buena es la vacuna. Entonces, si hay diagnóstico, hay tratamiento. Y esto es lo clave para ustedes, diagnosticar en la clínica, como decíamos, la sintomatología es diversa, es muy general. Si hay ictericia es ideal, pero no todos los serovares producen ictericia. Entonces, hay que hacer diagnóstico no solo de laboratorio, tenemos kits que pueden detectar la leptospira y kits también de serología que pueden ver los niveles de anticuerpos. Entonces, si hay diagnóstico, hay tratamiento. Obviamente, la rehabilitación es con frecuencia la prioridad urgente, prestando atención a las concentraciones de sales. Medicación contra el dolor y para controlar también diarrea y vómitos y la terapia antimicrobiana específica. Algo que es muy bueno para nosotros como clínicos es que hay antibióticos que son muy buenos para el tratamiento contra la leptospirosis. Entonces, para curar la infección y eliminar el estado de portador, se debe utilizar doxiciclina. La administración es oral y puede ser 5 miligramos por kilogramo 2 veces al día o 10 miligramos por kilogramo una vez al día, si se puede, mínimo por 2 semanas. Hay diferentes productos en el mercado, entonces este es uno en Colombia que está disponible. Y también aminoglucósidos como la gentamicina y amicacina están contraindicados porque no pueden utilizarse en pacientes por lo que la función renal está comprometida. Entonces es mejor no utilizar ni gentamicina ni amicacina, pero doxiciclina. Cuando hay hospitalización, porque ya hay daño renal, se puede utilizar beta-lactámicos como penicilina procaínica 1 a 2 veces al día, mínimo por 2 semanas. Entonces, acá clave es el monitoreo después del tratamiento. Hay que considerar las normas de salud pública locales y hay que hacerle seguimiento a este perro. Decíamos que es 2 semanas de tratamiento, pero a las 2 semanas se tiene que hacer reexaminar para saber si se puede dar de alta o no, o se tiene que continuar el tratamiento. Entonces, hacer panel de bioquímica en el suero y gravedad específica de la orina. Y también si el perro tuvo trombocitopenia o anemia, se le deberá hacer un diferencial. También esta es una oportunidad para obtener títulos de anticuerpos convalecientes. Si el tratamiento ha funcionado, estos anticuerpos deben ser más bajos con lo que tenían anteriormente. Si los anticuerpos siguen altos o más altos que la primera muestra, esto quiere decir que el animal todavía no se le puede levantar el tratamiento, sino se le tiene que seguir. Entonces, cualquier perro puede estar en contacto fácilmente con portadores de infección.
Entonces, olvidémonos esto que son solo perros que nadan o perros que son cazadores, porque hay ratas por todas partes y hay muchísimos animales, no solo los perros, que están excretando leptospira. Hay que levantar la comida, porque muchas veces los ratones están todo el tiempo haciendo micción, están contaminando el agua, contaminando la comida. Los mapaches, por ejemplo, son animales que tienen leptospira. Y entonces perros que están en contacto en el medio ambiente, en áreas que eran antes rurales, muy probablemente estarán alto riesgo de contagio. Entonces, tenemos diagnóstico clínico, pero son bastantes manifestaciones y sabemos que es general. Bacteriológico, si se puede hacer el aislamiento del agente etiológico o se hace el PCR. Molecular puede detectar la especie y serológico está disponible en muchos lugares, pero ya es importante que ustedes sepan que solo tienen que enfocarse a los anticuerpos más altos y si todos los serobares que les demuestra la prueba es solo 1 en 100, ese animal no quiere decir que esté sufriendo la enfermedad. Entonces, se puede prevenir y se puede tratar y manejar esta enfermedad que es letal y zoonótica. Hay que explicarle al dueño que hay que limpiar y ventilar frecuentemente donde el perro duerme y toda la casa, levantar los platos de comida y de agua por la noche, evitando que roedores las contaminen, cambiar el agua hasta 2 veces al día y también es importante cuando están en el parque evitar que lama postes donde otros perros hayan orinado, idealmente tenerlo no caminando libremente. Hay muchos perros que dicen, no, yo lo puedo sacar y vuelve y está solo. Y sabemos que si una perra está en celo, esta enfermedad puede transmitirse también por vías venéreas. Y esos perros, cuando los dejamos caminar sin nosotros, pueden estar tomando agua en partes estancadas. Entonces, realmente es manejo del animal. Hay vacunación disponible, hablamos bastante de qué tienen que buscar en la mejor vacuna y también hay tratamiento. Entonces, al menos para esta enfermedad tenemos formas de manejarla. Muchísimas gracias. Creo que tenemos tiempo para preguntas. Hola, doctora. Sí, muchas gracias por la charla, muy bonita, muy clara y pues precisamente vamos con preguntas que ya tenemos por aquí algunas. Y si estás de acuerdo, comienzo a leértelas. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, tienes por aquí un saludo de Riving Malvido. Dice, saludos doctora, yo trabajo con los genes que expresan para proteínas que capturan reguladores negativos de la cascada de complemento como C4 y factor H. Un gran honor escuchar su ponencia desde Ciudad de México. Gracias, doctor. Bien. Sí, hablamos que la activación de complementos es muy importante también. Muchas gracias. Ángel Insuasti, estimada doctora, siempre ha sido mi pregunta, ¿por qué utilizamos MAT en diagnóstico de leptospirosis y no en otras enfermedades? ¿Por qué es especial este método diagnóstico? Ese tipo de aglutinación, lo que hacen es los laboratorios crecen los serobares, diferentes serobares, y cuando uno les manda el suero, se hacen la dilución y ese suero se pone contra todos los tipos de serobares. Entonces, es específico. Esta MAT es aglutinación, microaglutinación, y es una prueba específica para leptospirosis. Hay otras pruebas, por ejemplo, que son la neutralización para parvovirus o para moquillo. Es diferente, no es aglutinación, sino es neutralización, pero se hacen diluciones también. Entonces, y es lo mismo, siempre se va a reportar el título más alto. Entonces, acá lo importante es que hayan diluciones bastante altas y cuando les lleven los resultados, simplemente enfocarse en si hay animales que tengan respuesta de 1 en 800 o 1 en 1600 o hasta 3200. Entonces, esto es indicativo de confirmación
que hay leptospirosis. Entonces, esa técnica es específica para leptospirosis. Muy bien, doctora, muchas gracias. Quiero comentar rápidamente que en Facebook tuvimos un detalle, se coló por ahí un sonido tipo videojuego y bueno, pues lamentamos que se haya metido ese ruidito que no, ¿Por mucho tiempo estuvo? como unos 20, 30 segundos aproximadamente, Ah, ok. pero solamente por Facebook. Muy bien. Carla Cabrales, si el PCR detecta el ADN, ¿cómo diferenciar si es vacunal, si esa vacuna es adquirida por infección? Carla, gracias por la pregunta. Todas las vacunas de leptospira, así sean de buena protección o no, son inactivadas. Entonces, ninguna vacuna va a producir un resultado positivo por PCR que uno puede decir es vacuna o es infección. Si el PCR es positivo, es por infección. Ninguna vacuna, eso quiere decir que las leptospiras vacunales no están reproduciéndose, no están multiplicándose en el organismo. Entonces, eso es algo que es al menos interesante. Ninguna vacuna va a producir leptospirosis, leptospiuria, leptospiremia, y no hay confusión si por PCR es por vacuna o por infección, porque todas son inactivadas. Gracias. Jorge César Granados, buenas noches, doctora. Si se tiene un paciente en hospital sospechoso de leptospirosis, ¿qué tan conveniente es tenerlo hospitalizado durante toda la enfermedad con el riesgo de tener un brote intrahospitalario? Gracias. Bueno, si lo tenemos en el hospital, obviamente hay que tener todas las medidas, que no haya cross-contaminación de esa orina. Ustedes, los médicos veterinarios, atendiendo a ese animal, tienen que estar con guantes y todo, pero es el manejo de la clínica, como cualquier animal cuando tiene una viremia o está positivo a leptospira en la orina. Entonces, hay que tener mucho cuidado y obviamente que la orina no vaya a contaminar, que no esté ese animal a riesgo de contacto directo con otros perros. Entonces, en la misma forma como cualquier otra enfermedad contagiosa. Entonces, es altamente contagiosa porque las leptospiras van a estar en la orina muy probablemente. La desinfección, se debe hacer la desinfección y el aislamiento, ¿no? Que ese animal no esté en contacto directo con otros perros. Gracias. Edgar Eduardo, ¿podemos considerar un diferencial con anemia hemolítica inmunomediada? Claro, hay que chequear en eso, qué tipo de anemia es. Muy probablemente acá es porque afecta las células rojas. Entonces no es tanto por autoinmune, sino por daño en la médula. Pero hay que hacer diferenciales, ¿cómo no? Gracias. Gaby Herrada, hay laboratorios que indican que 1-200 es sospechoso de infección, valorar y vacunación, y 1-400 es infección. He visto eso, pero realmente, y viéndolo con los animales que experimentalmente he infectado, o sea, sigo la serología y en 400 puede ser que la vacunación se hizo hace muy poco. Entonces, revisar con eso la historia, pero para mí 400 no es sospechoso de infección, sino más altos. Pero revisar siempre con la historia, ¿no? Si ese animal se vacunó hace 2 semanas y tiene uno en 400, puede ser que fue por la vacuna, pero si es un animal que nunca se ha vacunado, y idealmente, si se puede hacer muestras pareadas, sería ideal, porque se puede ver que ese 400 va a subir. Si el animal está infectado, el 400 no va a bajar a 200, va a seguir a 800 o a 1600. Pero para mí, positivos al menos empezando desde 1 en 800, no en 1 en 400. Gracias. Iván Diestro, las vacunas que se venden con varios tipos, como Bencomax, que tienen 8-12 cepas, ¿sirven o no sirven? Bueno, lo interesante es que tienen diferentes serobares y te doy los parámetros. Hay que leer muy bien la bibliografía, el material adjunto de soporte si dice, por ejemplo, ayuda a que haya disminución de enfermedad, disminución de signos. ¿Cuáles? Pero si dice previene contra la excreción de todos esos serobares. Ahí la palabra clave es previene, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas
laboratorios se han unido a otros, están representando vacunas que eran de Intervet, ahora de otro, pero lo importante es si el laboratorio ha podido demostrar que hay prevención contra leptospiremia y leptospiuria, lo va a decir en el material. Pero si nunca habla nada acerca de esto, que de la prevención, entonces podemos pensar, aunque es interesante que tiene tantos serobares, la protección, además, cada cuánto dice que hay que vacunarlo, cada 6 meses o más de un año. Entonces es revisar la data, pero al menos tiene más serobares que 2, ¿no? Gracias. David, Luz, hola doctora, excelente charla. ¿A qué edad es seguro vacunar y si es necesario refuerzo? Eh, Muchas de las vacunas, gracias por la pregunta, muchas de las vacunas que están disponibles en el mercado de leptospira tienen adyuvantes. Es algo que también hay que revisar. Pero hay vacunas, como decíamos, todas son inactivadas, pero hay vacunas que, aunque son inactivadas, no tienen adyuvantes. Las vacunas de leptospira han tenido cierta mala fama que producen urticaria, que producen reacciones locales después de la vacunación, pero no es por sí por la leptospira, sino por el adyuvante. Entonces, a un perrito de 6 semanas de nacido, de 8 semanas de nacido, no creo que hay que vacunarlos de leptospira, pero desde las 12 semanas. Y la revacunación anual debe ser de acuerdo al producto, si se recomienda anualmente o cada 6 meses. Si dice cada 6 meses, podemos pensar, esta vacuna no ha demostrado que protege contra 6 meses. Hay otras que protegen hasta 15 meses. Precisamente hay una que tiene duración de inmunidad contra gripe tifosa después de 15 meses. Entonces, todo está detallando en el material adjunto que les ofrecen de cada vacuna. Y es importante preguntarlo y tomar el tiempo de revisar esto. Gracias. Ana Gabriela Smits, si el paciente tiene títulos en 1-800, pero sin signos clínicos, última vacuna contra leptospira más de un año, ¿sugieres repetir MAP en 2 semanas? Sí, y un 800, lo que te decía, ninguna vacuna, no importa si previene o no, usualmente no van a producir anticuerpos tan altos. Ninguna vacuna después de vacunar al animal va a producir anticuerpos de 1.800. 1.800 muy probablemente tiene. Yo ese animal chequearía, aunque sabemos que la sintomatología es tan variada y puede ser subclínica, pero todas las otras cosas, hay bilirrubemia, hay creatinina alta y definitivamente yo empezaría tratamiento y a las 2 semanas se hace otra vez serología. Si el tratamiento ha sido adecuado, muy probablemente los anticuerpos ya no están tan altos de 1.800, sino ha bajado. Gracias. Juan Camilo Zorrilla, ¿se puede realizar diagnóstico mediante inmunocromatografía, test rápido? Bueno, algunos de esos son las mismas tipos de kit de ELISA. Ese es un método modificado de ELISA, que es eh, tomando en consideración. Pero aquí simplemente sería positivo o negativo, no te daría algún título de la gravedad de la enfermedad. Simplemente, y depende de la muestra, que, no sé qué muestras utilizarían. Bueno, para que nos comente Juan. Mientras continuamos con Florencia Cenese, dice, buenas noches, doctora. La ictericia solo es causada por leptospira Hemorragia. icteroaemorragia. Sí, muy interesantemente, esto lo vi haciendo los estudios. Yo trabajé con canicola, con icteromorragie, con gripotifose pomona, pero solo vi ictericia en las mucosas, en las encías, en el ojo. Cuando se hace necropsia al animal se ve amarillo con icteromorragie. Por eso decía, muy probablemente pueden tener leptospirosis sin ictericia. Gracias. Lisbeth Castillo, si tenemos un paciente que ya presentó la enfermedad, ¿podemos seguir vacunando normal con vacunas que contengan anticuerpos contra leptospira? Bueno, lo que pasa es que, digamos, sufrió la enfermedad. Si se pudo hacer diagnóstico contra qué serovar, pero muy probablemente solo supimos que fue positivo a leptospiuria
o que tuvo unos títulos muy altos, pero no específicamente se puede saber de qué. Entonces, ese animal, muy probablemente para el serovar que se enfermó, no se va a enfermar de nuevo contra ese serovar, pero puede infectarse con otros serovares porque no hay inmunidad cruzada contra esta enfermedad. Entonces, si tuvo canicola, nunca más en la vida le va a dar canicola, pero muy probablemente le puede dar gripo tifosa. Entonces, hay que Gracias. seguir vacunar y con vacunas que tengan bastantes serovares. Gracias, doctora. Itzel Morales, buenas noches. En caso de ser positivo, ¿a cuánto tiempo se debería revacunar y qué antibioterapia recomendaría? Bueno, la antibioterapia es la doxiciclina. Hablamos acerca de ese es el antibiótico de selección. Y eh, lo que decíamos, si está positivo, si tuvo infección, es contra un serovar. Eso no quiere decir que va a estar protegido contra todos los otros serovares. Entonces, definitivamente hay que revacunar al animal anualmente. Y lo que decía, de las vacunas que yo personalmente a mi perra que tiene 9 años le sigo dando son rabia y leptospirosis. Entonces, porque esas son zoonosis, son enfermedades que pueden infectarse por diferentes serovares. Gracias. María Teresa Fuentes, doctora, ¿qué es más sensible en el caso de PCR, el PCR de orina o de sangre? Lo que pasa es, son sensibles para ambos, pero lo que pasa es, puede ser que sea negativo en sangre y positivo en orina. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la enfermedad, decíamos que primero hay leptospiremia y después leptospiuria. Entonces, si es positivo en la muestra de orina y negativo en la muestra de sangre, no es que la prueba sea menos sensible para sangre, es que en ese momento se puede detectar la leptospira en la orina y ya no se detecta en la sangre. Gracias, doctora. Y Leana Fernández, manejo la vacuna de Intervet, ahora Novivac, ¿qué opina? Eh, la información está a sus manos porque depende de toda la data que ellos tienen. Entonces, si dicen previene contra leptospiuria, previene contra leptospirosis, esas son las cosas claves a leer de todas las vacunas. Gracias, doctora. A ver si no me trabo un poquito, porque esta palabra está muy rara. De Eric Basto dice, ¿la dihidroestreptomicina funciona para leptospira? Sí, pero no tanto como la doxiciclina. Y es preferida sobre todo cuando la función renal está comprometida, entonces es más seguro utilizar doxiciclina. Gracias. Edgar Eduardo Cruz, ¿usted considera que se puede utilizar ampicilina sulbactam cada 8 horas en las primeras 24 horas en perros hospitalizados hasta estabilizar y luego seguir con doxicilina? No he utilizado ese tratamiento, entonces realmente no le podría decir. El único que he utilizado con bastante éxito es el de doxiciclina. Gracias. Fabiola Portillo, buenas noches. Buenas Cuando noches. no puedo administrar dicloxacilina vía oral porque hay mucho vómito, aparte de penicilina, ¿hay algún otro antibiótico parental que recomiende? Bueno, Parenteral, perdón. hay doxiciclina también parenteral, entonces yo buscaría también esa, si no solo la oral. Gracias. ¿En medicina humana se lleva registro de personas contagiadas en Latinoamérica? Sí, claro, son reportables. La leptospirosis humana, ciertos países tienen el reporte más detallado que otros, pero cómo no, se reporta, al menos sé que en Colombia cada trimestre ahí está el reporte, es notificable y dicen cuántas personas se les diagnosticó leptospirosis. Muy bien, muchas gracias. Gabriela Axelman, ¿recomienda entonces vacuna contra leptospira cada 6 meses y con marcas distintas que tengan especies de leptospira distintas? No, por ejemplo, la que dice que cada 6 meses, eso quiere decir que no protege por mucho tiempo. Entonces sería una vacuna que no buscaría más bien las que dicen, primero que todo, que tenga bastantes serovares, que tenga larga duración de inmunidad de 15 meses o de 12 meses
pero lo más importante es la palabra previene. Previene leptospiremia y previene leptospiuria. Eso quiere decir que puede parar la excreción, que el animal se infectó o estuvo al contacto de leptospira patógena, pero pudo ser que tuvo en la sangre, pero nunca llegó a la orina. Se previno la leptospiremia, la excreción. Entonces, esas son las palabras claves. Que protege cada 6 meses quiere decir que tiene muy corta protección. Entonces, no sería una vacuna que yo recomendaría. Gracias. Natalie Vera, muchas gracias. ¿Dónde podemos reportar nuestros casos confirmados de los pacientes atendidos? Bueno, cada país, por la Secretaría de Salud, tienen las formas disponibles. Yo buscaría esto en lo mismo que son las formas para rabia, y sería la Secretaría de Salud, tendrían este tipo de papeleo, pero es importante porque además se le tiene que decir a la gente, a los dueños de ese animal, qué medidas a seguir para que esa orina que está excretando positiva y que tiene leptospiras no los vaya a contactar. Entonces sería la Secretaría de Salud de cada lugar. Gracias. María Rosario, muy buena charla, doctora. Para dar de alta a un paciente, ¿cómo descartamos que no se quede como portador? ¿Hay algún examen que se debe realizar? Básicamente, después de las 2 semanas de tratamiento, se le vuelve a hacer todos los exámenes, que no haya bilirrubemia, que toda la función hepática esté bien. Entonces, es simplemente chequear de nuevo que se vuelva a normalidad todas las muestras de laboratorio que se hicieron al principio para confirmar la enfermedad. Entonces, ya el animal, si respondió al tratamiento, debe estar llegando a la normalidad de estos. Entonces, todas esas pruebas básicamente hay que volverlas a repetir. Y es lo clave con leptospira. Entonces, para darse cuenta que el tratamiento sí funcionó. Gracias. Edwin Salamanca, buenas noches, doctora. ¿Puede haber transmisión vertical a través de la leche? Eh, no. Aunque está en la sangre y está en la orina, pero no me acuerdo que esté positiva la leche. Por vía venérea, pero no me acuerdo que se transmita también por la leche. Gracias. Walter Inchausti, para caballos, ¿existe algún comentario sobre la infección y protección de la leptospira? Sí, claro, para caballos, sobre todo la Serovar pomona, se encuentran ellos, entonces hay que vacunar a los caballos contra leptospira pomona, que tenga la Serovar pomona. Pero, por supuesto, los animales son huéspedes intermediarios, no los que pueden sufrir la enfermedad, los caballos, como no. Los cerdos, bovinos, caballos pueden infectarse por leptospira. Gracias. Tatiana Rey, buenas noches, excelente charla. Cuando se instaura el manejo terapéutico de un paciente con títulos S1 en el Inmunocomp, ¿qué medicamento es más propicio a utilizar entre penicilinas o doxicilina? Bueno, S1 simplemente dice que hubo un contacto. S1 puede ser anticuerpos de vacunación. S1 no es ni sospechoso ni confirma infección. S1 básicamente sería un anticuerpo equivalente a MAT1 en 100. Muy bien, muchas gracias. Rivin Jiménez, específicamente semicuantitativamente por medio de PCR retrotranscriptasa, LIG-A, LIG-B, LEM-B, LSP-A y LSA23 proteínas y lipoproteínas de membrana externa. Bueno, no sé si es Sí, pregunta. digamos, esos son los antígenos de membrana externa. Por ejemplo, el MAT es solo del EPS, pero los kits de diagnóstico tienen LIP32, y todos estos antígenos que estaba mencionando son los que se pueden detectar en las leptospiras virulentas. Entonces, en estudios de investigación se utiliza el PCR contra estos antígenos específicos, ¿cómo no? Gracias. Génesis Serpa,
Doctora, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad que tiene el método de observación de campo oscuro para muestras de orina? Bueno, de especificidad, básicamente es una leptospira. No puedo decir qué tipo de leptospira es, si es canicola, si es gripotifosa, pero si cultiva en medio de cultivo y la muestra del medio se ve en campo oscuro y se ven las espiroquetas, es confirmación que esa muestra de sangre que hay leptospiremia o hay leptospiuria. Entonces, eso quiere decir que hay infección. No puede decir de qué tipo de serovar, pero confirma que el animal está excretando, si es muestra de orina que se utilizó para esa muestra. Entonces es completamente positivo a infección, no dice qué tipo de serovar, pero definitivamente que está sufriendo de leptospirosis. Gracias. Ana Soto, ¿se puede usar el mismo tratamiento en gatos? En gatos experimentalmente se han infectado con leptospira, pero muy interesante, no se ven tantos gatos que sufran la enfermedad naturalmente. Entonces se podría utilizar el mismo tratamiento, pero realmente no se ve tantos animales. Es muy interesante porque cazan ratones, pero los gatos no son tan susceptibles a leptospirosis como los perros. Gracias. Isabel Acosta, buenas noches. ¿Qué ocurre si vacunamos a un portador sano? Eh, bueno, la vacunación no va a curar la enfermedad. Lo que puede hacer es que hay aumento en los anticuerpos específicos si por ejemplo, si el perro se enfermó contra canicola y se vacuna contra canicola, va a haber aumento de anticuerpos, pero no es que le va a curar la enfermedad. A un animal que está sufriendo la enfermedad, lo que hay que hacer no es necesariamente vacunarlo, sino tratarlo contra la doxiciclina precisamente para que no sea portador. Gracias. Laura Mille León, en la práctica he notado que Adelante, Laura. lepto es una enfermedad más frecuente en adultos. En los 30 años que llevo nunca he visto un cachorro con lepto. Me llama la atención a qué se debe esto. ¿Será resistencia natural o protección materna o a qué se deberá? Doctora Lara, ¿cómo está? Un gran saludo. Puede ser protección maternal, puede ser también el tipo de acceso, muy probablemente los cachorros entre más jóvenes no necesariamente están afuera en contacto donde haya ratas, haya otros animales, pero sí, casi siempre se ven, sobre todo mayores de 6 meses, se detecta esta enfermedad. Experimentalmente uno puede infectarlos a cualquier edad, no hay algo en específico que diga cachorritos no se infectan porque los he infectado experimentalmente. Gracias. Gaby Herrada, ¿puede ocurrir transmisión vertical transplacentaria? De ser positivo, ¿qué secuelas tienen los cachorros? ¿Van a ser portadores sanos? ¿Se les puede vacunar? ¿Qué les puede pasar después de vacunar si son portadores? Bueno, sí, puedes ver transplacentaria, como no, porque está en la sangre de la madre, entonces si hay leptospiremia, esos cachorritos van a estar positivos. Si se detectan ellos, sería tratarlos. De nuevo, la vacunación no le va a curar la infección, lo que hay que hacerle es tratamiento a esos cachorros. Gracias. John Connor duda, ¿de qué sirve tener tantas serovariedades en la vacuna o bacteria si no todas afectan al perro? Todas pueden afectar al perro y hay que tener varias porque no hay protección cruzada. Entonces, lo que decíamos, precisamente hice eso, no hay que pensar que los perros solos se infectan contra canicola. Los perros se pueden infectar con muchísimos tipos de leptospiras. Entonces, uno tiene que buscar vacunas que tengan bastantes serovares. No solo íctero y canicola, sino otros serovares, porque gripo tifosa puede afectar a perros, pomona puede afectar a perros. Entonces, por eso mostraba que precisamente no hay que pensar que canicola, como el nombre lo dice, el huésped, los perros solo se infectan por este serovar, sino pueden infectarse por todos los otros más.
Gracias, doctora. Por eso precisamente es que si no hubiera eso, entonces las vacunas, todas las casas que hacen vacunas no hubieran invertido en desarrollo de vacunas polivalentes de leptospiro. Pero precisamente ahora la mayoría está buscando que no solo tengan canicola líctero, sino gripotifosa, pomona, otros tipos de cerobares. Gracias. Gabriela Axelman, ¿se ajusta la dosis de doxicilina cuando hay afección hepática? No, creo que lo que se ve es que se puede dividir la dosis 2 veces al día, entonces eran 5 miligramos 2 veces al día en vez de una vez, pero no, yo no bajaría la concentración de doxiciclina. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Con esa pregunta vamos a terminar la sesión de preguntas. Hay algunas más, pero bueno, por cuestión de tiempo ya no las vamos a poder leer. Traté de pasar las más posibles. Muchísimas gracias por responderlas. Y antes de despedir la charla, nos gustaría escuchar tus comentarios finales, por favor. No, gracias a ustedes por conectarse. Esto es importante, aprovechar de todo este tipo de educación continuada y más que todo ahorita que estamos con pandemia, es muy difícil ir a conferencias donde estemos cerca el uno al otro. Les doy gracias a los organizadores de poder tener diferentes vías y va a estar por mucho tiempo disponible. Y pues gracias a todos que ayudaron a esta presentación y a todos los colegas que se conectaron. Un abrazo a todos y espero que se cuiden mucho, que estén con salud durante esta época de pandemia. Muchísimas gracias, doctora. Y quienes les molestó un poquito lo que sucedió en Facebook, bueno, pueden ver esa parte en YouTube sin mayor problema. La afectación solo fue en Facebook y repito, fue por un periodo corto. Muy bien, doctora, pues te mandamos un fuerte abrazo hasta allá. Estás cerca de Atlanta, ¿verdad? Sí, cómo no, en Bueno, Athens, Georgia. pues te mandamos un fuerte abrazo hasta allá de parte de todos los latinos que estamos todos encerrados actualmente en nuestras casas. Esperamos Sí. que esto pase pronto. Muchísimas gracias por compartir con nuestro auditorio. En nombre de todo el equipo de Skenda, Batuk y Koji, te mandamos un fuerte abrazo y Un esperamos que no fuerte abrazo sea a todos. la última vez. Muchísimas gracias. Despedimos este webinar. Gracias a todos los que se conectaron y recuerden que ahorita a las 9 de la noche vamos a tener a la doctora Anaí Romero con opciones para el control de ectoparásitos. No se lo pierdan. Muy bien, que tengan una excelente noche. Nos vemos en un ratito. Hasta luego.